Si la miramos. Ahí. Perfecto. Sí, doctora. Okay. Bien, entonces, del aparato respiratorio, al igual que los otros cambios, doctores, sí trascienden mucho en lo que es la funcionalidad del adulto mayor, porque sí hay cambios importantes. Entonces, tanto en las vías aéreas superiores, tráquea y bronquios, aumentan de diámetro, y esto aumenta de diámetro porque pierden elasticidad, así como el parénquima pulmonar en sí pierde elasticidad. Entonces se vuelve un poco, todo el árbol respiratorio se vuelve un poco rígido y aumenta de diámetro. Al aumentar de diámetro, doctores, la trascendencia fisiológica es que se queda más aire aquí en este sistema de conductos, y eso se llama capacidad de reserva, ¿no? Capacidad de reserva residual. Entonces el aire residual que se queda ahí aumenta con el adulto mayor, y ahorita vamos a ver más a detalle este aspecto. Por otro lado, hay calcificación de los cartílagos, ¿no? Y esto hace menor movilidad a la caja torácica. Entonces ya va a haber más comprometida esto de la amplexión y amplexación, la incursión de toda la caja torácica se va a ver comprometida, ya va a estar limitada. Y esto también trae consecuencias a la hora, por ejemplo, de que se acumulan secreciones y la poca movilidad. Entonces, estos se van a quedar acumuladas ahí las secreciones, y es un medio propicio para que se colonicen de bacterias y se vuelva un medio propicio para las infecciones en el adulto mayor. Entonces, de entre tantas razones por las cuales los adultos mayores son más vulnerables a las infecciones de vías respiratorias, una de estas condiciones es la que ya les comento. Por otro lado, aumentan las glándulas mucosas, y la glándula mucosa pues produce moco, entonces hay una mayor producción de moco en el árbol respiratorio del adulto mayor. Es por eso que de pronto andan desflemando los adultos mayores o tosen para expectorar. Y una característica de esta expectoración por proceso de envejecimiento es la que usualmente es la que se presenta por las mañanas, porque toda esa mucosidad se queda acumulada, y a la mañana siguiente, a la hora que se levanta el adulto mayor, empieza a toser, hace un ruido espantoso, está en el baño y tose a todas sus anchas, y ay, pues, ¿quién está en el baño? El abuelo, porque está tosiendo, pues sí, está limpiando todo su árbol respiratorio. Y eso es normal porque se produce más cantidad de moco. Estas características de moco, pues debe de ser hialino, debe de ser de fácil expulsión, y no les confiere mayor problema más que limpiar su árbol respiratorio. A lo mejor en la tardecita vuelven a dar una tosidita para seguir expectorando, pero nada más. En el terreno del proceso de envejecimiento. Cuando esta expectoración o esta tos se incrementa y se incrementa la producción de moco, y este moco cambia de características hialinas a la mejor verdoso, a la mejor amarillento, ya no está hablando que no es por proceso de envejecimiento. Ya ahí hay una patología que puede ser pues tal vez una neumonía, una bronquitis agudizada, una aguda o una crónica agudizada. Entonces, cuando cambian estas características, ya tú dices, ay, no, a ver, esto ya como que incrementa la frecuencia de la tos, incrementa la cantidad de moco, y el moco se vuelve diferente, más a otras circunstancias que pudieras tener, de pues a lo mejor fiebre, a lo mejor
adinamia, dejó de hacer sus cosas, hubo un cambio importante en sus actividades de la vida diaria y dices, no, esto ya no es normal, esto ya no es por proceso de envejecimiento, ya estoy ante una patología, ¿ok? Por proceso de envejecimiento también los alvéolos se dilatan y se dilatan porque pierden elasticidad, entonces hay una dilatación de los alvéolos. Los alvéolos son dilatados, ¿ok? Hay una disminución de la elasticidad pulmonar y por estas circunstancias de aumento del diámetro de todos los bronquios, bronquiolos, alvéolo, aumenta el volumen residual, ¿ok? Hay cambios degenerativos de la columna, doctores, y esto aumenta el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Entonces aumenta el diámetro anteroposterior porque la columna vertebral va presentando su clásica gifosis de los viejitos y esta gifosis se presenta porque van perdiendo tejido óseo y los discos intervertebrales van perdiendo líquido, se deshidratan, se vuelven más pequeñitos, más delgados. Y entre cada cuerpo vertebral y el disco, el cuerpo vertebral y el disco, se va encorvando, se va presentando lo que es la gifosis. Y esto va a tener la consecuencia de aumentar el diámetro anteroposterior de la caja torácica del adulto mayor. Entonces, si ustedes miran, ya tenemos varios factores que se van sumando para dejarlo vulnerable ante riesgos ambientales, como cuál, pues, las infecciones, la contaminación, si ya es epocoso, pues su descompensación, etcétera, o su agudización. ¿Ok? Bien, disminuye la capacidad vital de 22, que es en el joven, a 26 mililitros por año. Aumenta el volumen residual. El PO2 arterial disminuyen los quimiorreceptores tanto centrales y periféricos. ¿Qué es esto de los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores son nuestros sensores, son nuestros que nos están sensando qué cantidad de oxígeno hay y qué cantidad de CO2 existe en nuestro organismo. Esto en el adulto mayor está disminuido, entonces si hay una pequeña hipoxemia en un joven, la va a sentir perfectamente porque va a empezar a tener un poquito de polipnea o taquipnea. Y en el adulto mayor no, en el adulto mayor a lo mejor no está sensando bien su quimiorreceptor y entonces aunque esté hipoxémico, no da manifestaciones tan rápidas como en el joven, ¿no? Y igual en el CO2 también, él nos sensa, por ejemplo, nosotros una pequeña elevación de CO2, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que nos empieza a dar sueño y empezamos a bostezar, empezamos a tratar de jalar más aire y nos movemos y cognitivamente ya estás así como que, oh, ya me estoy durmiendo, me voy a caminar tantito, o en fin. Y a los adultos mayores a lo mejor no sensan y rápidamente se duermen. Un ejemplo muy clásico es de que acabaron de comer una siestecita, un coyotito, se durmieron. O están platicando contigo y se durmieron, ¿no? Entonces, estas pequeñas variaciones ellos no tienen la antesala de bostezar, de tratar de jalar más aire, de moverse, y entonces ellos luego se quedan dormidos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque por ejemplo de pronto los queremos poner a hacer ejercicio. Ah, sí, usted haga ejercicio y camine y empiece a trotar. Pero si no tenemos una vigilancia, a lo mejor tiene una hipoxemia importante y no lo está censando, ¿no? Ahora, en época de la pandemia, se dio el término de hipoxemia feliz o porque no censaban realmente bien la cantidad de hipoxemia, estos receptores que hay, sobre todo en la bifurcación de la carótida, ahí se encuentran
tus quimioreceptores, tus vasoreceptores y no sensan bien y no mandan el estímulo al centro respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, igual pasa con el adulto mayor, por eso hay que tener presentes todos estos cambios para tenerlos vigilados y algunas recomendaciones que nosotros le hagamos al adulto mayor, pensemos en sus cambios propios del envejecimiento. Si nosotros yo lo quiero poner a hacer ejercicio, tiene que ser un ejercicio programado, progresivo, vigilado, acompañado y estudiado previamente para ver qué tanto lo voy a poner a hacer ejercicio. No es lo mismo que, sí, váyase a Chapultepec y dice unos, inscríbase al próximo maratón de 5 kilómetros y lléguele, ¿no? Y dice, sí, sí, me gusta, sí, sí, son los corredores clásicos de fin de semana que se vayan al bosque y ya te andan teniendo problemas de hipoxemia, de síncopes, de lipotimia, de infartos, de fallas cardíacas, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas recomendaciones porque sabemos que ya tiene cambios propios del envejecimiento, doctores. Hay que tener cuidado. Ya lo que les comento, una pérdida de la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que aumenta el volumen residual? Por eso le ha dado el término. Si ustedes leen el libro de fisiología del adulto mayor, van a leer este término, pseudoenfisema senil. Y no es, pues es pseudoenfisema porque el enfisema como tal, pues es la destrucción de las paredes alveolares. Aquí no hay una destrucción, aquí hay la dilatación del alveolo por pérdida de su elasticidad y queda ahí atrapado el aire. Por eso sí le dieron el término de pseudoenfisema senil, pero es un término casi que ya es histórico, ya no se utiliza y ya uno dice simple y sencillamente aumento del volumen residual. ¿Ok? Ya les hablé de la gifosis dorsal y hay una debilidad muscular del diafragma. Y adelantándome un poquito, pues no solo el diafragma finalmente es un músculo y en el proceso de envejecimiento a nivel de toda la economía, de todos los músculos de la economía, hay una disminución por proceso de envejecimiento, ¿no? No es la misma cantidad muscular de un joven a la de una persona madura, a la de un adulto mayor, van perdiendo masa muscular. Y entonces el diafragma, a ser un músculo, pues también se va, no solamente pierde volumen, sino también la función. ¿Y cuál es la función del diafragma? Pues esto de ayudar a la respiración, a la inspiración, la expiración, todo lo que es la incursión de la caja torácica, la ampliación, la amplexación, para que nos ayude a la buena captación, a al intercambio gaseoso, eliminar O2, eliminar CO2, inspirar O2, hacer el intercambio, la hematosis, todo esto interviene el músculo del diafragma. Con el paso del tiempo, este músculo se va debilitando. Entonces, si ustedes miran a un adulto mayor, van a ver que respiran de manera muy superficial, ¿no? Entonces, una manera de fortalecer ese diafragma es hacer una rehabilitación pulmonar. Entonces, pues no es otra cosa más que enseñarles nuevamente a que su inspiración sea lo más profunda y la expiración lo más prolongada para tratar inclusive de que ese pequeño volumen residual no sea tan importante, ¿no? Entonces, inclusive cuando ya tienen bastante debilitado el músculo del diafragma, se les enseña que así de sentado se les pone una almohada en lo que es en el abdomen y empiezan a observar cómo abulta su abdomen, aplana su abdomen, inspiración, expiración y vamos haciendo conscientes esta parte respiratoria, ¿no? De inspirar, exhalar y ya ellos lo hacen solito y se va fortaleciendo el músculo del diafragma. Entonces es otra de los factores por los cuales se vuelven muy vulnerables a los procesos respiratorios. Debo decir que con el proceso de envejecimiento, doctores, también disminuye el reflejo de la tos.
Entonces tosen menos, el músculo está más debilitado, aumentó la producción de moco, disminuyen los macrófagos, disminuyen los cilios que nos ayudan en toda la parte del aparato respiratorio superior, todos los cilios de la parte nasal están disminuidos. Entonces, los macrófagos disminuidos, los cilios disminuidos, aumentó la producción de moco, la caja torácica se vuelve rígida, aumento del diámetro de los bronquios, aumenta la producción de moco, el alvéolo se vuelve dilatado, el diafragma no tiene tanta fuerza, disminuye el reflejo de la tos. Cuando tosen, también su musculatura, los accesorios de la respiración, como los intercostales, también están disminuidos. Entonces, la efectividad de la tos no es tan, no es tan, pues no es tan efectiva como en un joven, ¿no? Entonces, de pronto, ustedes ya lo van a ver cuando sean internos, que le dicen, yo paso visita, les voy a decir, a ver, expectoración cultivo de expectoración, ¿no? Y, pues para que expectore un adulto mayor está muy difícil. Ahí te queda el frasquito en el buró toda la guardia porque pues nunca le pudieron pescar una expectoración, pues justamente por eso, porque no expectoran, no tienen la fuerza, no tienen el vigor para poder sacar esa, esa expectoración. Entonces, pues sí se ve complicado. Eh, y bueno, si ustedes ya van sumando todos estos factores, pues ya ustedes miran por qué son eh, este, tan frecuentes los procesos respiratorios en el adulto mayor. Entonces, ahí acabamos a respiratorio. Vamos con cardiovascular, doctores. Cardiovascular, bueno, pues es un aparato, un sistema que pues compete desde las todos los vasos de la economía, ¿no? Tanto de grandes vasos como de pequeños vasos. Entonces, de toda este vasos de la economía, hay una rigidez de grandes vasos con aumento de peso y espesor por el depósito de grasa y calcio por puro proceso de envejecimiento. No estamos hablando de patología. Se acelera esto, se incrementa esto cuando, aparte de cambio propio del envejecimiento, pues está hipertenso, diabético, dislipidemia, obesidad, síndrome metabólico, pues por supuesto que estos cambios se van a ver potencializados por la patología en sí, pero por puro proceso de envejecimiento esto es lo que pasa. Los pequeños vasos pues también se vuelven rígidos, pierden la elasticidad de estos vasos. ¿Se acuerdan las propiedades esenciales de un vaso? Pues es la elasticidad, es lo que le da la propiedad de la compliance. ¿Se acuerdan de ese término del Guyton, de la fisiología? La compliance de un vaso, quiere decir que se hace elástico, pero vuelve a su estado normal y empieza a tener el torrente circulatorio, pasa la circulación, debe de ser una circulación laminar, sin alterar el endotelio y así todo lindo, ¿no? Bueno, pues aquí en el proceso de envejecimiento, justamente por los cambios del mismo vaso que pierden la elasticidad, pues entonces se vuelven rígidos los vasos y al volverse rígidos, pues va a haber dilataciones, estrecheces, dilataciones, estrecheces. Entonces, lejos de ser un flujo laminar, se vuelve torbellinitos ahí y empiezan a alterar el endotelio y al alterar la integridad del endotelio, pues empieza toda la cascada de la producción de un coágulo. Y eso es lo peligroso, que se empiecen a formar ahí trombos, coágulos, daño endotelial, todo lo que es la cascada de la coagulación se echa a andar, toda la cascada proinflamatoria se echa a andar y entonces pues por eso tenemos la patología tan importante del sistema circulatorio en el adulto mayor. Eh, por pérdida de todo esto, de la compliance, del flujo de laminar, de la pérdida de fibras elásticas y de las musculares también. Entonces,
es un impacto importante que nosotros decimos, "Ay, fíjate, por el puro proceso de envejecimiento y hay tantos cambios, ahora sí le sumo que tiene comorbilidad, pues yo me tengo que dar a la tarea de pues evitar esta presentación de estas enfermedades y si ya las tiene, pues el mejor y oportuno control de estas a edades tempranas. Por eso yo les decía, es bueno tener mejor desde una edad temprana una basal de cómo está su electro, cómo está la tele de tórax, una química sanguínea, una biometría hemática, un perfil tiroideo, ¿no? O sea, condiciones basales para ir mirando cómo va tu proceso de envejecimiento. Entonces, ya cuando hay un cambio, ya tenemos una donde mirar una base, una basal. Dice, no, aquí sí hay cambios. Mira, aquí el PR no estaba a los 55 años, no tenía ese incremento del PR. Ahora sí ya hay un incremento del PR. Entonces ya vamos hacia la patología. Fíjate, aquí la T era asimétrica, ahora la T ya es picuda, nos está picuda alta simétrica, ya nos está hablando de un proceso isquémico. Entonces, para que lo vayan mirando ustedes, doctores. Y bueno, tenemos un vaso grande de la economía, de donde es la salida de la sangre del corazón, pues estamos la aorta y la aorta se vuelve un vasote y se vuelve muy rígido, ¿no? Esta rigidez de la aorta eh, produce un incremento de la onda de flujo y por tanto de la presión sistólica. Vean cómo cambios propios del envejecimiento te ponen en riesgo de presentar ya la patología, a un paso de la patología, ¿no? Y entonces, ¿y se incrementa la presión sistólica? Pues sí, porque el ventrículo izquierdo tiene que hacer un gran esfuerzo, una gran presión para vencer la resistencia de este primer vaso que es la aorta. Entonces tiene que hacer una gran presión del ventrículo izquierdo y por supuesto que se va hipertrofiando. Esto aumenta la onda de flujo y por tanto tenemos ya patología muy frecuente que ustedes van a mirar, que es la hipertensión sistólica aislada o hipertensión predominantemente sistólica, que es muy frecuente en el adulto mayor. Ya lo vamos a mirar cuando veamos hipertensión arterial en el adulto mayor. Entonces vean cómo un cambio sí te trasciende hacia una patología ya en específico. ¿Ok? Hipertrofia de los miocitos. Miocitos que se muere, miocito que ya no se sustituye por otro miocito que se muere, el miocito que se fibrosa y él se sustituye por alrededor por tejido fibroso. ¿Ok? Y entonces el miocito de al lado lo que hace para compensar se hipertrofia. Pero esta hipertrofia pues es compensatoria, pero también incrementa el crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, contribuyendo a la presión sistólica, al aumento de la presión sistólica. Hay fibrosis y calcificación valvular de los adultos mayores, se les calcifica, se les fibrosa la válvula. Hay fibrosis de todo el tejido conectivo, de todo el corazón. Entonces el corazón de un joven pues va a ser elástico, va a ser suavecito, blandito, de dimensiones anatómicas normales, y tú ves una pieza anatómica de un adulto mayor, pues está rígido, duro, grande, y a lo mejor cambio de color también, porque y no solamente en el corazón, a nivel de toda la economía se producen depósitos de productos de desecho celular como la lipofuscina, por ejemplo, o amiloide, en caso hablando del cerebro, ¿no? Entonces también hay un cambio de coloración de este corazón y si tú lo cortas vas a ver que las válvulas están calcificadas, el tejido conectivo se vuelve muy fibroso, ¿no? Y doctores, algo también muy importante es que hay una fibrosis también de todo el sistema de conducción eléctrica del corazón. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vean ustedes un crecimiento de ventrículo izquierdo, el eje eléctrico se va a ir a la izquierda y aquí es lo que yo les comento. Fibrosis de seno y del sistema de conducción eléctrica de todo el corazón.
Entonces, ¿dónde empezamos el sistema de conducción eléctrica y en dónde empieza el estímulo eléctrico? Bueno, en el seno auricular y después al nodo y después ya de las ramas de Purkinje, las de His y Purkinje y todo este sistema de conducción eléctrica, doctores, se va a fibrosar en el adulto mayor. Cambio propio del envejecimiento. Es un cambio normal por proceso de envejecimiento. ¿Ok? Tú debes de tener presente siempre este cambio. ¿Y por qué debes de tenerlo presente? Porque este cambio va a entecer el estímulo eléctrico desde el seno hasta la última fibra de Purkinje. Este estímulo eléctrico se va a ir retrasando y a veces se retrasa pues fracciones de segundo, pero a veces se retrasa tanto, doctores, que entonces vamos a tener impacto en la longitud del, del PR y entonces vamos a tener PR prolongado. PR prolongado, pero ya como patología, porque PR prolongado de más de 20, ¿qué significa? Bloqueo auriculoventricular, ya como patología, pero por un cambio que lo predispuso. ¿Cuál fue ese cambio? Fibrosis del sistema eléctrico de conducción. Y entonces, en el adulto mayor podemos tener bloqueos auriculoventriculares. ¿Okay? Y antes de entrar a la patología, doctores, este cambio de fibrosis del sistema eléctrico de conducción te enlentece el estímulo y entonces la traducción, doctores, a veces que en el adulto mayor tienden hacia la bradicardia por este enlentecimiento. ¿Okay? Pero debe de ser una bradicardia por proceso de envejecimiento. Oiga, doctora, pero ¿cómo voy a saber una bradicardia por puro proceso de envejecimiento a otra bradicardia que ya es patología? Muy fácil. Mide tu PR. Si mides tu PR y es bradicardia más bloqueo auriculoventricular, ya es patología, más sintomatología, agua pasa por mi casa, ya es patología. Pongamos el puro proceso de envejecimiento. Sistema eléctrico de conducción fibrosado, se enlentece el estímulo, tiende hacia la bradicardia, el PR está normal, tiene una bradicardia no tan significativa de 56 por minuto, preguntas intencionadamente, oiga, ¿alguna molestia que usted tenga? No, pues ninguna. ¿Qué intencionadamente le vas a preguntar? Oiga, ¿usted ha tenido pérdida del conocimiento alguna vez? ¿Se le olvidan muy rápido las cosas? ¿Se queda dormido durante todo el tiempo? ¿Le falta el aire? ¿Se siente cansado? ¿Tiene disnea? ¿No? Y entonces dice, doctora, sí, fíjese que de pronto sí, cuando camino, siento que me falta el aire y me canso muy rápido. Antes, no, antes caminaba yo una cuadra y ahora me tengo que detener a media cuadra porque me canso, ¿no? Y me empieza a faltar el aire y empiezo a jalar más aire. Bueno, esto es una bradicardia sintomática. Y sí, doctora, fíjese que la otra vez quise trotar y perdí el conocimiento. Entonces ya tienes un dato de gasto bajo. ¿Cuáles son los datos de gasto bajo? Pues eso, disnea, fatiga, pérdida del conocimiento, desmemoria, te duermes todo el tiempo, ¿no? Entonces dices, y aparte, si tuvo algún síncope, pues agua pasa por mi casa. Ya te está dando datos de gasto bajo. Entonces sí es una bradicardia sintomática que la debes de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de conducción eléctrica
también por el lentecimiento y a lo mejor este seno auricular ya se fibrosó tanto que entonces otro marcapaso toma su lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué te traduce? Arritmias. ¿Cuál es la arritmia más frecuente del adulto mayor? Fibrilación auricular. Y de ahí en fuera la que ustedes quieran. Flotter, bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, ¿no? Movitz 1, Movitz 2, etcétera, ¿no? Entonces dices, tienen que ustedes saber todo esto porque las arritmias ya te traducen patología, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes que ir a mirar qué es lo que está pasando. Entonces a lo mejor en un electrocardiograma, a este viejito que les digo que sí tiene sintomatología de gasto bajo y tú lo ves, lo auscultas y dices, pues está rítmico, tiene una frecuencia de 56, pero está rítmico. Su electrocardiograma pues ya está en ritmo sinusal, pero está sintomático. ¿Qué pensarías al respecto? Pues no te quedas tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a solicitarle un registro eléctrico de la actividad, o sea, un registro de la actividad eléctrica del corazón de 24 horas. ¿Cómo se llama este estudio? Un Holter. Le vas a indicar un Holter, ¿no? Entonces vas a un gabinete, pides que le pongan una grabadora, un estudio Holter, ya le conectan su grabadora, se la porta durante las 24 horas, ¿no? Le dan una hojita y va haciendo una bitácora. Me levanté a las 7 de la mañana, desayuné a las 9, como que me quería desmayar. A las 11, cuando acabé de desayunar, me quería dormir. Y así van llevando una bitácora para correlacionar con los hallazgos de tu Holter. Entonces ya a las 24 horas después, ya llegas con tu grabadora, le quitan su grabadora y ya el laboratorio con un programa de computadora pues ya te va a dar todo la, la interpretación de ese Holter. Y entonces va a decir sí, porque los adultos mayores entran y salen usualmente de las arritmias. Entonces, fíjate, la arritmia la hace durante alguna actividad física. Dice, no, la arritmia la hace durante la noche. Por eso cuando tú lo auscultas, está en ritmo sinusal, mándenle un Holter y seguramente van a encontrar alguna arritmia que la hace en algún momento del día. Y entonces ya tu bitácora, a ver, usted como a la 1 de la tarde estaba haciendo una fibrilación auricular. ¿Qué estaba haciendo a la 1? No, a la 1 como que me dieron ganas de ir a trotar un ratito. Bueno, pues en ese ejercicio físico hizo una arritmia. Y entonces ya con todos los elementos, tu electrocardiograma basal, tu tele de tórax, tu Holter, pues ya lo mandas al cardiólogo, ¿ok? Ya tu papel de médico de primer contacto o tu papel de médico que sabe de geriatría ya está mucho más completo y ya va más avanzadito en su estudio, ¿de acuerdo? Entonces, esto que quiere muy claro, doctores, porque les voy a decir, porque la bradicardia también se explica a través de otro mecanismo que les pasa por proceso de envejecimiento, que es disminución de los receptores adrenérgicos, o sea, los receptores adrenérgicos que te hacen que aumentes la frecuencia cardíaca disminuyen el adulto mayor. Entonces yo, por ejemplo, a ustedes les pongo a hacer 10 sentadillas y empiezan a compensar esta demanda de oxígeno a nivel de muscular y de energía y aumentan la frecuencia cardíaca para mandar más sangre a esas piernas y a esos músculos para que compenses, ¿no? Y la puedes hacer las 10 sentadillas sin problema, ¿no? Un adulto mayor para hacer 10 sentadillas, su mecanismo compensatorio de aumentar la frecuencia cardíaca para compensar se retrasa un poquito. ¿Por qué? Porque disminuyen la respuesta adrenérgica, no tiene tantos receptores adrenérgicos. Es por eso que también en el adulto mayor, como marcador de proceso de envejecimiento, es aumento de cortisol y aumento de la adrenalina.
Y estos que son marcadores proinflamatorios. Entonces, pudiéramos pensar que el proceso de envejecimiento es un estado proinflamatorio, por eso las patologías en el adulto mayor. Entonces, volviendo a este adulto mayor que lo puse a hacer las 10 sentadillas, tiene que hacerlo de forma lenta. Y volvemos al ejemplo del ejercicio, tiene que ser programado, vigilado, acompañado y bien evaluado, ¿no? ¿A qué lo vamos a someter? ¿Qué tipos de ejercicio? ¿No? Porque, por ejemplo, eh, la recomendación que le hacen en los medios de comunicación, no, tienen que hacer ejercicio, tienen que trotar, tienen que correr, y un buen día dice, ay, tiene razón, me voy a poner a correr. Él no compensa su frecuencia cardíaca, sus receptores adrenérgicos están disminuidos, entonces, lejos de hacer una taquicardia, se va a hacer un síncope, porque no compensa de empezar a hacer una taquicardia compensadora, eh, cayó en falla cardíaca por el esfuerzo tan extremo que hizo, ¿no? Y entonces no fue suficiente el corazón y empiezan a hacer insuficiencias cardíacas. Entonces, todo esto se los comento porque ya cuando veamos patología va a quedar mucho más claro estos cambios que te ponen ante el riesgo de patología. Entonces yo les digo, en condiciones basales, doctores, en condiciones basales, el corazón está diseñado para que te dure toda la vida, ¿no? En condiciones basales. Es una bomba finalmente que si la cuidas te va a durar toda la vida. Pero si no la cuidas, pues ahí no te garantizo que te va a durar. ¿Y cómo la vas a cuidar? Pues manteniéndote saludable, con un ejercicio que te van a recomendar, con alimentación adecuada, con tus chequeos de tu médico, manteniendo al margen tu perfil de lípidos, ¿no? Tu glucosa, tu presión arterial, todo esto del autocuidado, de la gerontoprofilaxis, ¿no? Del estilo de vida, y entonces seguramente tu corazoncito te va a durar, ¿no? Ahora dices, doctora, pero eso es muy ideal, pues sí, porque a lo mejor a los 80 años más del 70% de los adultos mayores van a ser hipertensos. Ok, pero pues no es malo, no es tan malo ser hipertenso porque hay una cantidad importantísima de medicamentos. Lo malo es no cuidarse, lo malo es no tratarse, lo malo es que no se toman su medicamento. ¿Cuándo se toman su medicamento? Doctora, no. Yo me lo tomo solamente cuando me siento mal. Cuando siento que raro que seguramente tengo ese día me la tomo. Pues si no, no me la tomo. Pero es que se tiene que tomar diario, dices tú. Ay, no, doctora, es que está muy cara y no me la tomo diario porque se me acaba. Pues sí, el día que no se la toma, ese día le va a dar un infarto, ese día le va a dar un evento vascular cerebral y allá lo voy a ver en el hospital, ¿no? Entonces es cuestión de mantenerlos también la conciencia, ¿no? Pero ahorita lo más importante es que ustedes lo sepan, que ustedes lo aprendan, ¿ok? Bueno, los cambios de aparato digestivo, aparato gastrointestinal. Ya habíamos comentado que hay una alteración de piezas dentales, de los órganos. Ahora dicen que ya no son piezas dentales, ahora son órganos dentales. Bueno, estos órganos dentales empiezan a ver la alteración. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la saliva, la calidad, las caries radiculares, ¿no? La retracción gingival, todo eso hace que se alteren todo su eh, sistema periodontal y hay pérdida de órganos dentales. Y si hay pérdida de órganos dentales y hay pérdidas de los músculos, de toda la economía y los masticatorios, pues no se eximen de esto, entonces, sin órganos dentales adecuados, sin la encías adecuadas, sin la salivación adecuada, sin la fuerza de masticación es adecuada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejan de comer. Y dejan de comer alimentos de calidad. Y esto les va a impactar en su nutrición.
Y entonces de ahí se deriva el de que escuchen, ay, es que los viejitos ya nada más sus chopitas, ¿no? Porque todo lo quieren remojadito, blandito, en papilla, bien picada, y la carne la dejan de comer justamente porque ya no tienen la fuerza de masticación. O una manzana, o una pera, o un durazno, y entonces empiezan a preferir alimentos suavecitos o blandiles de morder. ¿Y cuáles son estos, doctores? Pues son los carbohidratos simples, las pastas que no les nutren en nada, el pan que no le nutre nada, la galletita. No lo hacemos. Espagueti, sopas marucha, sopitas aguadas que son tan deliciosas, pero son nada más de apapacho porque no te nutren en nada, ¿no? Entonces, puro pan o, o sopas, comer carne, verduras, ensaladas, frutas, semillas, mala alimentación, puro carbohidrato simple, puros azúcares y nada de calidad de una carnita, ¿no? Entonces impacta su alteración por todo, ya sumados todos los factores. En el esófago, infecciones repetidas y asincrónicas. Por eso se dificulta la deglución. Por eso hacen tantos ruidos para masticar los adultos mayores. Por eso de pronto quieren atragantar. Bueno, broncoaspirar para que se oiga más bonito. Por eso broncoaspiran muy frecuentemente, ¿no? Entonces hay que vigilar que mastiquen bien, que se su tiempo para deglutir, que coman despacio, que mastiquen bien, que a lo mejor si ya esos órganos dentales están de buena calidad, pues ya ahorita sí ya viene la recomendación de una placa dental, de la extracción de esos focos infecciosos que son los restos radiculares, ¿no? Que le ajusten bien sus placas las dentales superior e inferior, que mastiquen bien, que las tengan bien adecuadas, que no les bailen porque al bailarles erosiones en la mucosa bucal, ¿no? Entonces hay que fijar, hay que esta placa dental que esté bien limpia, que esté hidratada, que después de cada comida se la quite, la enjuague, se enjuague la boca, se la vuelva a poner. Ya hay manera de desinfectarla, ponerlo en la nochecita, ya se la bien limpiecita, se pone en agüita, vaso de agüita, con una gotita de cloro. O ya hay algunas pastillas especiales para placas dentales, que se llama Oral B para placa dental. Hay varias. Entonces ya el otro día enjuaga su plaquita y se la pone, lo que se la mantiene en toda la placa. Ya se la quieres quitar, no les quiero platicar cómo está el aseo de esa cavidad oral. ¿Por qué? Porque no se nos recomendamos, porque no hay un médico, porque no saben de geriatría, porque no tienen la curiosidad de todos estos conocimientos, este, permearlos en casa, permearlos en la comunidad, permearlo en los pacientes, etcétera. ¿Okay? Y entonces tienen que llevar su tiempo para la deglución. Cuidado con el pan, por ejemplo, el pan Bimbo remojado se les pega mucho en el paladar superior, se le puede, ahí en el paladar blando se puede ahogar con ese pan. Si a uno se le pega, pues a ellos, es mortal ese pan Bimbo. Mejor alguna otra calidad. Bueno, vámonos al estómago. El estómago también, la mucosa de este estómago se adelgaza, doctores.
Ay, perdón. Ok. La mucosa se adelgaza, hay atrofia de células parietales, ¿no? ¿Qué producen las células parietales? Las células parietales producen ácido clorhídrico y entonces hay una atrofia de células parietales. Entonces, esto hay una disminución del ácido clorhídrico. La consecuencia, elevación del pH, fíjense, ¿no? Por proceso de envejecimiento, doctores, ¿no? Entonces, la mucosa del viejo, la mucosa del estómago del viejo, se atrofia. Y entonces, a lo mejor ellos tienen la sintomatología de una gastritis, doctores, pero a lo mejor es una gastritis alcalina. ¿Por qué? Porque el pH está elevado y la mucosa se adelgaza y hay una disminución en la producción de moco, protege la mucosa y entonces nos da sintomatología de una gastritis. Pero ustedes deben de pensar, dices, ah, caray, a lo mejor es una gastritis atrófica o es una gastritis alcalina. Y tú le estás empache y empache de omeprazoles, someprazoles, lansoprazoles y todos los soles que ustedes se conocen, inhibidores de la bomba. Y entonces tú dices, oye, y no hay mejoría. Entonces tú dices, híjole, a lo mejor es una gastritis atrófica o a lo mejor es una gastritis alcalina. Y aún más con los bloqueadores de la bomba de dando más el problema. Yo siempre les aconsejo, doctores, gastritis o enfermedad ácido péptica, que no haya una mejoría con las primeras 4 días de inhibidores de la bomba, búsquenle otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Y aquí aplica perfecto porque lejos de estar, es que ya el omeprazol ya me lo tomo todos los días. ¿Cuánto tiempo lleva tomando? No. Ya hasta caen en dependencia hacia omeprazol. Es que si yo no me tomo el omeprazol, me pongo malísima, doctora. Me pongo, no, ya también traen una dependencia psicológica ahí con el omeprazol. El omeprazol, sí, cuando es una gastritis de la que nosotros conocemos por medio ácido o por AINES o por reflujo, por hernia hiatal, pues es un tratamiento de 4 a 6 semanas y punto, se acabó. O sea, no, porque hay que estar tomando el omeprazol todo el tiempo. Porque también es tóxico, doctores, también es nefrotóxico. O sea, ¿por qué creen que quitaron la ranitidina? ¿Y cuántos años no utilizamos la ranitidina? Miles de años. Ahora ya lo quitaron porque es nefrotóxico. Bueno, pues eso ya se sabía. El omeprazol, que es menos que la ranitidina, pero mal usado también es nefrotóxico. Y no hay por qué. Entonces ya cumplió su tratamiento, bueno, pues ya 4 a 6 semanas, ya. Y entonces la pregunta de ustedes es, oiga, doctora, pero ¿y entonces para la gastritis alcalina qué? ¿O para la gastritis atrófica qué? Ah, bueno, pues para eso tenemos el sucralfato, que recubre todo lo que es la mucosa del estómago, aumenta la producción de moco y equilibra el pH. Y entonces, sucralfato, 1 gramo, solución o tabletas. La tableta les digo que es muy grande la tableta, pero bueno, solución, 1 gramo cada 8 horas, 4 semanas de tratamiento y les va súper bien. Me dicen, ah, doctora, hasta así se me quitó la acidez, ya no me duele al comer, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Con qué otra cosa tengo que procurar que esté bien su mucosa del estómago? Pues sí, evitar
los AINES. ¿Cuáles? Pues todos tienen un potencial de lacerar la mucosa gástrica. Es decir, bueno, hay algunos menos, sí, los COX-2, ok, perfecto. Hay unos más agresivos, claro. Diclofenaco, doctor. Estamos bien peleados los geriatras con el diclofenaco. El diclofenaco, pues solamente a veces en pomadita, ¿no? Para un chiqueador de que, ay, póngase diclofenaco gel. Pero tomado no, porque es muy agresivo, ¿no? Naproxenes, indometacinas, todos son muy agresivos para la mucosa digestiva. Y donde que no se toma ni uno ni dos, sino que se toman 3 desinflamatorios al mismo tiempo. Entonces, cuidar los desinflamatorios, todos los AINES en el adulto mayor. Tienen sus indicaciones, sí, 4 o 5 días, o solamente cuando tenga dolor, ya, ¿no? Evitar que se automedique, quién sabe qué se está tomando. Es que me lo recomendó la vecina y es que lo vi en la tele, el hongo chino o el té de alpiste o cosas bien rarísimas que dices, ay, yo no sé ni qué es eso. Pero bien que se puede estar lesionando la mucosa. Entonces, vigilar lo que están tomando por prescripción médica y lo que están tomando por recomendación de la vecina o la automedicación o la polifarmacia que ya tenga el adulto mayor. Ok, bueno. Disminución de la absorción de hierro y calcio, menor producción de factor intrínseco, menor absorción de vitamina B12 y entonces ya habíamos comentado que más frecuente las anemias, precisamente por estos elementos que disminuyen su absorción. Ok, bueno. Acuérdense, doctores, que este es un panorama así como que muy general. Ustedes tienen que ir a su libro y ahondar en esto, ¿no? Ok, vámonos al riñón. El riñón, doctores. El riñón, yo les digo, el riñón del adulto mayor hay que cuidarlo como oro molido, ¿no? Porque somos muy poco cuidadosos como médicos, les estoy diciendo como médicos, de no cuidar el riñón. Entonces, de pronto les damos escopetazos de medicamentos, escopetazos de antibióticos, escopetazos de vitaminas, escopetazos de AINES. No, hay que decir, no, no, no. A ver, el riñón del adulto mayor hay que cuidarlo. Ok. Pérdida progresiva de la masa renal. De joven. Y disminuye los síntomas la parte cortical es la que más se va a atrofiar. ¿Y qué hay en la cortical? Por los glomérulos. Entonces hay una disminución importante de los glomérulos. ¿Y para qué son importantes los glomérulos? Pues para la filtración glomerular. Entonces, ¿qué se va a ver? La filtración glomerular va a estar comprometida en el adulto mayor por puro proceso de envejecimiento. Por otro lado, hay alteración esclerosa de los vasos. Esclerosis glomerular, aparte de que se pierden, los que se quedan se esclerosan. Por otro lado, hay una reducción del flujo sanguíneo pasando de 1.200 mililitros por minuto en el joven a 600 mililitros por minuto a los 80 años. Estamos hablando de la mitad, ¿no? Y entonces todo esto va a haber una disminución del filtrado glomerular, impactando en el aclaramiento de la creatinina, que se vuelve estable hasta los 40 años y progresivamente va disminuyendo de 8 mililitros por minuto por uno. Pasan sus décadas, más se va comprometiendo. Obliga a todos los cambios del riñón a usar los medicamentos.
tóxicos. Son los frutos. No fruto, que glucósidos tóxicos. Doctora. Ciprofloxacina, sí. Ajá. Ah, sí. Se cortó todo lo que acaba de decir. De que empezamos la vida. A ver, desde que ver la diapositiva. A ver. Ahí. No, doctora, sigue escuchándose cortado. Ya empezó a dar lata mi internet, yo creo. Esperen. Ahí no miran la imagen. Sí se ve. Y miran y me oyen. Sí, No, pero se corta su audio. Ya, ahora sí, ¿me escuchan y me ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, voy a volver a presentar y ustedes me dicen en dónde nos quedamos. ¿Ahí se escuchó todo bien? No. Sí, doctora, todo claro. Aquí, ¿en dónde se quedaron? Cuando me... El ajuste de dosis de medicamentos, ¿sí? Aquí. No está presentando nada todavía. No se ve nada, doctora. Ok, no, pues es que tal vez esté dando lata el internet. No sé, algo pasa desde ayer con mi internet. Bueno, entonces, aquí le vamos a dejar. Voy a revisar cómo está mi módem. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, la escuchamos. Ok. Sí, doctora. Sí. Y mañana le seguimos reunión. Ok, ¿dudas, doctores? Sí, doctora. Con respecto a todo lo que dijo el ejercicio, pues fue, si nosotros vamos a pedirle a nuestro paciente, ahora sí que inicie, ¿no? Con una vida activa. Pero, por ejemplo, si nuestro paciente viene de años de correr, de ser maratonista, y obviamente viene pues, con cambios propios de la edad, ¿qué podemos recomendarle? O sea, puede seguir con su actividad pues si todo está bien o si tiene que irlo disminuyendo. No, 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 no. Ese es un buen ejemplo de que si ya lo está haciendo, de que si ya está acostumbrado, que lo siga haciendo sin problema. ¿De acuerdo? Sí, Pero, gracias. ¿cómo qué edad tiene? No, bueno, es que, o sea, tengo como dos ejemplos cercanos y hasta el Ajá, año pasado uno de mis tíos de 70 años, bueno, hace dos, se aventó el maratón. Y pues ya, o sea, sí, ya le costó trabajito, pero sí pudo. ajá, mira, ahí yo te recomendaría, porque ya le costó trabajito, mándale a hacer su electro, su tele de tórax, ¿no?
y ya pregúntale por qué le dio trabajito, le faltó el aire, se acalambró, se lesionó, ¿ok? Porque ya tiene 70 años y ha de tener una muy buena calidad de vida, porque un maratón a los 70 años, perfecto. Doctor, hay hasta de más edad que son Ironmans, pero porque ya tienen toda una vida de ejercicio, ¿no? Entonces yo lo que haría nada más es hacerle una valoración geriátrica integral, que ya la tú a saber hacer, se la vas a poder aplicar a él y lo vas a ir monitoreando, ¿no? Cómo es la frecuencia cardíaca, a cuál llega su frecuencia cardíaca máxima, a qué frecuencia lo quieres llevar, cómo está su ritmo, cómo está su electro, cómo está su tele de tórax, y ya empezarlo a ver desde el punto de vista de lo que ya sabes de geriatría y no esperar a que tenga un evento adverso y que pueda seguir su actividad de corredor, porque eso es su vida. O sea, tú quítale de correr, se va a deprimir y va a empezar la sarcopenia más acelerada. Yo déjalo, ya nada más vigílalo, evalúalo, hazle su valoración geriátrica integral. Bueno, primero su historia clínica, dentro de ella su valoración geriátrica integral, sus paraclínicos, ¿no? Los basales que ya te comento, perfil tiroideo, perfil de lípidos, química, un electro y su teletórax. Con eso ya tú te das cuenta qué riesgos puede tener, pero mientras que siga con su actividad, porque para el siguiente maratón de la Ciudad de México, ya cuando se acabe todo este rollo de la pandemia, tiene que ir a entrenarse, tiene que llegar entrenado, pero ya con esa valoración que dices, ¿sabes qué? Andas con el colesterol alto, tienes que hacer esto y esto, ¿sabes qué? Tu glucosa ya está muy al límite, espérate, ya. Entonces ya empiezas a hacer tú la intervención para que siga así con esa actividad tan saludable que es el ejercicio. Ya, si ya le costó trabajito y quiere incrementar, no sé, no hacer maratón y medio o ya irse a los internacionales y demás, ahí sí ya tendría que hacer toda una valoración cardiovascular, ahí sí ya tiene que entrar el cardiólogo a hacerle su prueba de esfuerzo, ¿no? Para mirar cuál es su máxima capacidad. Pero que lo siga haciendo, pues, ¿sale? Ok, doctora. Gracias. Y no de qué. Ok. Bueno, doctores, pues entonces nos vemos mañana y ya para terminar y el jueves ya empezaríamos con la primera presentación. ¿Están de acuerdo? Sí, De doctora. acuerdo, doctora. Doctora, Ok, tarea. Bueno, su tarea es cómo me miro como adulto mayor y qué estoy haciendo para envejecer, pero se lo van a dar a su papá o a su mamá o a los dos y va a ser la evidencia 5. Entonces le va a decir, a ver, dibújate como adulto mayor a los 80 años, ¿cómo te miras a los 80 años y qué estás haciendo para llegar así como te miras, así como te ves? ¿Sale? Eso se lo van a Doctora, dar a su me papá. parece que esas habían sido las evidencias 3 y 4. No, pero eso me es parece Nos ya es las para los dejó papás. ayer para el miércoles. sí, doctora, nos las pidió ayer. No, pero esta se la van a dar a sus Sí, pero papás. es que Esta de cómo me miro como adulto mayor es para ustedes. La 3 y la 4 es para ustedes. Ujú. La 5 es para sus papás, ¿no? Ah, ok, doctora. Esa misma actividad que ustedes hicieron para ustedes como adultos mayores, ahora van a pedirle a sus papás, a su papá o a su mamá o a los dos, como ustedes decidan, cómo se miran a los 80 años y qué están haciendo para llegar así.
esa actividad es para sus papás, para su papá, para su mamá o para los dos. ¿Ahora sí queda claro? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces va a ser la evidencia 5. ¿Cómo me miro a los 80 años? ¿Y qué estoy haciendo para envejecer? ¿Sí, Maggie? Sí, doctora. Bueno. ¿Preguntas? Doctora, ¿esta también se entrega para mañana o cuándo se entregaría? Esta se entrega para el jueves. ¿Sale? Jueves a las Sí, doctora, horas. gracias. Tarea para en la tarde. Esta nada más de tarea, doctores, esta no es evidencia, esta nada más de tarea. Les voy a mandar un video y la tarea nada más es mirar el video, disfrutar el video y mañana al abrir la clase lo comentamos, ¿de acuerdo? Ok, doctora. Está bien, doctora. El video. Ahorita se lo mando a Ma y, para que se los envíe y van a mirar el video. Esa va a ser su tarea de hoy en la tarde, ¿vale? Esa no hay evidencia ni reporte ni nada más, es mirar el video, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, Sale. doctora. Vale, pues, doctora. Bueno, sale pues chicos, nos vemos entonces mañana.